Buenas tardes, bienvenidos a Jueves de Academia, un espacio de la Escuela de Trabajo Social para debatir temas de las ciencias sociales, del contexto nacional, internacional, la economía, política. Y en esta oportunidad vamos a conversar sobre la situación salarial y las condiciones de trabajo de los profesores universitarios. Tenemos al profesor Gregorio Afonso, se está incorporando en este momento nuestro profesor Giuseppe Llaneto, es rector de la Universidad Central de Venezuela. Saludos, profesor, gracias por conectarse. También está uno de nuestros dirigentes de la Asociación de Profesionales en Funciones Técnicas y Administrativas, APUFAT, está el licenciado Fidel Jaramillo. Gracias por participar en Jueves de Academia. Estamos entonces comenzando con este espacio que transmitimos todos los jueves a las 4 de la tarde para conversar diversos temas académicos. Les habla la profesora Jennifer García, soy la directora de la Escuela de Trabajo Social. Saludos a la profesora Sara Vera, que se acaba de conectar. Estamos esperando que se una a la transmisión el profesor Gregorio, que ya está en contacto, y en pocos segundos damos inicio. Mientras tanto, saludo a las personas que se están conectando, profesores, autoridades, que tenemos el honor de tener acá al profesor Llaneto, también a la profesora María del Pilar González, que es consejera profesoral ante nuestro Consejo de Facultad de Ciencias Económicas y Sociales. Entonces, gracias a todos por conectarse, por participar en esta transmisión de hoy, que es un tema que nos preocupa muchísimo y que de hace tiempo ha venido afectando seriamente el funcionamiento de la universidad, que es precisamente el salario y las condiciones de trabajo de la Universidad Central de Venezuela, de los profesores de la Universidad Central de Venezuela y bueno, de todas las universidades públicas del país. Entonces ya el profesor Gregorio se acaba de conectar, voy a contactarlo para que buenas tardes, bienvenidos a todos, ya está cargando la imagen. Buenas tardes, profesor, bienvenido. Buenas tardes, Jennifer, ¿cómo están? Saludos a todos los que están conectados. ¿Me escuchan bien? Un pequeño ruido, es posible que sea mi micrófono. ¿Me oye bien? ¿Aló? ¿Me oye bien? ¿Me escuchan? Yo sí escucho. Bueno, Profesor, ¿usted tiene unos audífonos? te escucho muy bajo. ¿Usted tiene unos audífonos? ¿Sí? Yo creo que los audífonos están interfiriendo con nuestra comunicación. ¿Los hacemos sin ellos? Ok. Sí, por favor, creo que es mejor. Creo que ellos están haciendo un ruido, por lo menos a mí. ¿Ahora me escuchan Ok. bien? Ahora podemos. Sí, mejor. Por lo menos yo. Ok, muy bien. Ok. De todas formas, Bueno, vamos a ver si... las personas que están conectadas. ¿Así mejora el sonido? Sí, la imagen se ve mejor también. Ok, muy bien. De todas maneras, les pido a las personas que están conectadas que por favor nos avisen si se escuchan bien para entonces nosotros seguir con la transmisión en vivo y seguir conversando. Gracias por apartar tiempo de su agenda para esta actividad. Estaba dando la información general de Jueves de Academia, que bueno, es un espacio de la Escuela de Trabajo Social que transmitimos todos los jueves, donde debatimos diversos temas de interés científico, académico, por supuesto, interés de la ciudadanía, panorama nacional, internacional, y en esta oportunidad vamos a conversar con el profesor Gregorio Afonso sobre los salarios y las condiciones de trabajo de los profesores universitarios. Me están diciendo que hay un ruido. Vamos a tratar de tener un poquito de paciencia. Es posible que sea mi micrófono, en algunas oportunidades hemos cedido. En unos segundos, ya cuando el profesor comience a apagar, a ver si estamos
un mejor sonido. En este momento, bueno, voy a aprovechar para saludar a varias personas que están conectadas. Acaba de estar la profesora Margarita Rojas. Quiero comentarles que también está el profesor Giuseppe Llaneto, unirse a esta transmisión. También está el de la facultad Pilar González, la doctora Sara Vera también se conectó. Ahora creo que se disminuyó un poquito el ruido, sí, pero bueno, ahí está. Vamos a ver cómo nos manejamos. El profesor Gregorio Alfonso, docente de la Universidad de la Escuela de Trabajo Social, de la Escuela de Trabajo, secretario académicos de la Asociación de la Universidad Central de Venezuela, también director de la Escuela, director de Bienestar Estudiantil en gestión universitaria en la Universidad Nebrija de Madrid. Entonces, bueno, sin más preámbulos, le doy la palabra. Voy a en este momento apagar el micrófono a ver si mejoramos un poco acá el sonido. Bueno, lo primero que quiero es agradecerles, preguntar rápidamente si me escuchan bien, si la interferencia en este momento se paró. Ah, bueno, muy bien. Entonces vamos a comenzar. Les agradezco enormemente la invitación a este espacio. Lo he dicho muchas veces. Un espacio, voy a usar las palabras de mi amigo Félix Tapia, una experiencia multisápida, pues, donde hay muchísimos temas y se tratan asuntos de enorme interés para la comunidad universitaria en general. Bueno, y para el país. Vamos a comenzar, pues vamos a comenzar con el tema, un tema absolutamente pertinente y que hay diferentes formas de verlo. La primera de ellas lo definimos como título: salario y condiciones de trabajo de los profesores universitarios. Bueno, al respecto, lo primero que tengo que decir es que, y lo voy a contextualizar, ha habido tres momentos sobre el tema del salario desde la democracia hasta ahora para fijar los salarios de los profesores universitarios. El primero, que es hasta el año 82, los salarios los convenían las autoridades universitarias con los gremios profesorales. Bueno, esa es una etapa donde el salario de un profesor titular estaba alrededor de $3,000. Luego viene la etapa de las normas de homologación, más o menos desde el año 82 hasta el año 2004. Convenían el salario, se unificó, porque en la anterior, donde eran autoridades y gremios, era heterogéneo y asimétrica todas las remuneraciones del sector universitario. Es decir, alguna universidad podía estar pagando más dinero que otras, ¿sí? Pagando mejores sueldos que otras. Luego, en el año 82, se estandarizó a nivel nacional, se establece el tabulador salarial y, allí en esa etapa, más o menos, el salario de un profesor titular a dedicación exclusiva estaba alrededor de los $1,800, $2,200. Desde el año 2004, es decir, la Revolución Bolivariana decidió, con todo su contenido de arbitrariedad, desconocer en forma absoluta la norma de homologación. Y luego, lo que tenemos es esta historia para fijar el salario no solo mínimo, sino incluso de los universitarios, y posteriormente las tristemente célebres convenciones colectivas y todo lo que dentro de un rato explicaremos en mejor detalle. Pero lo primero que quiero señalar es que, así como la Universidad Venezolana ha vivido un proceso de desalarización, lo vive todo el país. Porque, es una cosa de natura de la Revolución Bolivariana. Mira, desde muy Nobel, la Revolución Bolivariana naciendo, y lo identificó tempranamente Jacqueline Richter y Consuelo Iranzó,
manifestó un enorme desprecio por el tema del salario. En ocasiones, por aquella rémora ideológica de que, bueno, en las relaciones de trabajo dependientes y asalariadas se reproducen episodios de explotación al trabajador. Tal vez pudo haber sido la explicación. Y entonces se promovió el trabajo autónomo. Bueno, cantidad de dinero perdió la nación financiando cooperativas, empresas de producción social, así las denominaban, que no llegaron a nada. Quiero decirles que Venezuela, por densidad poblacional, luego de Estados Unidos y China, era el país que más cooperativas tuvo para el año 2009. Para el 2012 lo que era el más grande y gigante cementerio de cooperativas. Entonces, esa es una primera etapa donde empieza a promocionar el trabajo autónomo. Y la segunda etapa es cuando se hace un patrón absolutamente, o sea, crece la nómina del Estado producto de todo el proceso de expropiación de empresas, que es esa etapa que empieza en el 2008. Entonces, aquí ya no solo era el tema ideológico, sino que era un patrón que quería pagar poco. Es decir, quería que la mano de obra le fuera barata. Hay muchos episodios, pero uno, por ejemplo, el Leche en los Andes, cuando la intervienen, dura casi 6 años para discutir un contrato colectivo. Por cierto, este gobierno no exhibe más de 150 contratos colectivos firmados por año, cuando en la década de los 90 a $6 el petróleo y dentro de lo que decían era toda una política neoliberal, se firmaban cerca de 1000 convenios colectivos. Es decir, estamos hablando de proporciones muy importantes. Entonces, lo que quiero decir que es decir, todo lo que vivimos hoy tiene como un gran patrón que ha sido política de Estado, la precarización de las condiciones laborales universitarias. Entonces, ha sido tanto con Chávez como con Maduro, con ambos. O digamos los dos periodos, si quieres ubíquenlo hasta el 2012 y del 2013 en adelante. En principio porque en el periodo hasta 2012 hay 3 años donde el sector universitario no tuvo aumentos salariales. Es decir, estamos hablando del año 2009, el 2010 y el 2012. Y sabemos que la hiperinflación es un fenómeno que comienza alrededor del año 2016, pero antes, con Bolivariana, en tiempos de Chávez, en nuestro país era un país altamente inflacionario. Había entrado en un proceso de inflación, pero la inflación era un promedio de un 25 a un 30% anual. Con lo cual, si hay 3 años donde no te remuneran, bueno, y eso es un interés compuesto, pero haciéndolo simple, hay un 75% de remuneración. Bueno, pero no solo ha sido el salario el que se ha desvalorizado. Bueno, para darles una nota y para hacerlo como concluyente y aprovechando el tiempo, el salario de los profesores universitarios es el más bajo del planeta. No hay ningún lugar del mundo donde este oficio y en general los trabajadores sean peor remunerados que Venezuela. Es decir, toda la retórica sobre el bienestar y la revolución bonita, los hechos la destruyen en 2 segundos. Mientras en América Latina, en los países del ALBA, bueno, el ALBA, por decirle alguna afinidad ideológica, y podemos incluir a Brasil en su momento, Nicaragua, Bolivia, Ecuador, Brasil, estoy hablando antes del 2012, estoy hablando de tiempos de Correa, Lula, Evo, bueno, y el señor Ortega un poco después. El salario de los profesores universitarios rondaba los $2.200 y en Venezuela estaba alrededor de $300. Hablo de titulares de dedicación exclusiva. Hoy el profesor que más gana en la Universidad Venezolana gana por sueldo tabla $11 y el promedio en América Latina, ya mucho más allá de los países del ALBA, está alrededor de $3.600. Estoy hablando del profesor
dedicación exclusiva titular, pero si bajamos al instructor, que es el primer nivel de la carrera docente, también está en América Latina alrededor de 1.500, $1.800, y en nuestro caso no supera $1. Entonces, bueno, sobre eso creo que es absolutamente claro, contundente, que no tenemos un proceso de desalarización. Bueno, ya eso, como han dicho muchos, ya no es un salario, es decir, parece la firma de un contrato, es decir, un mero hecho simbólico para mantener una relación laboral, pero eso no permite en ningún caso, bueno, marxista, reproducir la fuerza de trabajo. Bueno, sobre las condiciones en general, más allá, bueno, sobre el salario quería señalarles algo. Tampoco este proceso de precarización tiene como responsable todo lo que son las sanciones comerciales a Venezuela. Esa narrativa es absolutamente insuficiente y no tiene forma de probar su veracidad. Mira, el salario mínimo, estoy hablando del mínimo, en Cuba es $42. En Siria, donde hay una guerra civil, es 77. En Irán es 320. Entonces, es decir, es absolutamente claro que ese no es el hecho. Y quiero decirles además que las sanciones comerciales en el 2015 no habían iniciado para Venezuela. Y sin embargo, en el 2015 entramos en el libro Guinness porque un profesor a tiempo completo, instructor, y un profesor a tiempo completo, asistente, quedó ganando por menos de el salario mínimo. Es decir, los dos primeros escalafones a tiempo completo de la Universidad Venezolana presentaron remuneraciones por debajo del salario mínimo en nuestro país, antes de las sanciones. Eso es muy importante porque, es decir, nos da claridad para identificar a una política de Estado sobre las condiciones. Mira, yo les presento o les digo algunos datos de dos investigaciones, un trabajo que hice para la revista de la escuela, por cierto, que se llama El proceso de precarización laboral de la profesión académica. Esta es una profesión, incluso la denominan la de los profesores universitarios, la profesión de las profesiones, como dice Aguilar, porque ella certifica al resto de todas las que existen en la sociedad. Sí, los médicos se gradúan en la universidad y los que certifican que tienen las competencias para ejercer la medicina son profesores universitarios a través de sus calificaciones y la institución universitaria a través del título que le otorga y le confiere la certificación para ejercer su profesión. Bueno, esa investigación y otra que hicimos más recientemente en el segundo semestre del 2021 con el Centro de Derechos Humanos y la Paz de la UCB, también sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces, bueno, voy a ser breve con eso. Mira, el 85% de los profesores profesores en aula, señalan que no cuentan con ningún tipo de dotación para ejercer su labor. Es decir, un porcentaje muy grande sobre condiciones laborales más allá del salario. Sobre los que están en laboratorio, les preguntamos también si estaban dotados. Bueno, estamos alrededor de 87% que señala que no tienen dotación. Y suficiente. Y para los porque la universidad tiene además de la docencia tradicional, la que conocemos, tiene la docencia de servicio. Entonces, para los que están en salas clínicas, el 95% dijo que estaban dotadas inapropiadamente. Pero, como son nuestros profesores universitarios, les preguntamos, bueno, para señalarlo más claro, la mitad de los profesores, al preguntarles si estaban haciendo proyectos de investigación, contestaron que sí. Pero cuando les preguntamos si tenían algún tipo de financiamiento, el 78% señaló que lo hace con financiamiento privado. En todas las universidades, en el caso de Venezuela, el año 2012 no se financian proyectos individuales de investigación. Y se suspendió el programa de formación, el programa de becas sueldo de doctorado
fuera del país para nuestros docentes. Bueno, alguno dirá, bueno, pero eso es un privilegio. No, 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 es así el tema académico. Porque si tú no te logras, digamos, confrontar con tus pares en espacios diferentes a los tuyos, bueno, ni ratificas lo que tienes bien hecho, ni puedes adquirir nuevos conocimientos y nuevas formas de producir conocimiento. Es decir, y son los elementos que le dan a las universidades un nivel muy importante. Alguien me dirá, profesor, pero bueno, no venga con ese problema, porque al final estamos, por lo menos en el caso de la UCB, entre los primeros 100 de América Latina. Y bueno, casi todos esos rankings, amigos míos, tienen un elevado porcentaje de índice reputacional. Es decir, eso significa algo así como cría fama y acuéstate a dormir. Bueno, también han sido ayudadas por algunos episodios y algunos trabajos absolutamente relevantes. Es decir, los profesores universitarios hacen, bueno, realmente milagros. Al punto de que cosas como Saber UCB, nuestro repositorio y todo nuestro campus virtual, bueno, es un esfuerzo denodado de los profesores y en alguna medida también de la institución por mantener su calidad. También un elemento, nuestros centros de trabajo no son seguros y saludables, pero no solo en el concepto, digamos, tradicional sino de la seguridad industrial, como lo concebimos generalmente, sino que no son seguros en términos de seguridad personal. Estoy hablando de que casi el 78% siente que las universidades son lugares inseguros, y de ellos casi un tercio, 29%, señala que son muy inseguros. Entonces, digamos, las condiciones de trabajo son absolutamente precarias. Por cierto, dejé pasar que todo ese proceso de dotación y de arreglo de la infraestructura, por ejemplo, en el caso de la universidad, ahorita durante este último año, bueno, está bien que lo hagan, estaría mejor que lo den a través del presupuesto. En lo absoluto logra solventar ninguno de los problemas que estoy diciendo. Eso no significa dotación para lo que hacen docencia en aula, no significa dotación para nuestro laboratorio y la formación práctica, o para mantener las estaciones experimentales donde están nuestros estudiantes de veterinaria, es decir, para hacer trabajo de campo, ni para el que hacen nuestros jóvenes de ingeniería o de trabajo social en las prácticas profesionales. Es decir, no cumple ninguna de esas cosas ni en las salas clínicas. Entonces, bueno, es decir, la universidad es mucho más que infraestructura, la universidad es docencia, investigación y extensión. Y eso cuesta porque además produce y genera rendimiento para la sociedad en general. Dejo a un lado, por cuestiones de tiempo, de que también una forma alterna para mejorar nuestras condiciones de trabajo, que en este caso fundamentalmente para desarrollar la investigación, era la Ley Orgánica de Ciencia y Tecnología, la LOCTI, que bueno, que fue reformulada en este afán sencosa del gobierno, y bueno, hoy es un fondo absolutamente muerto, como murió el PEI, el Proyecto de Estímulo a la Investigación, como murió el PPI, si los premios CONAVA. Bueno, es decir, el conocimiento no en lo absoluto es una agenda prioritaria dentro del gobierno nacional. Además de eso, tenemos un proceso muy importante, que es un proceso de envejecimiento de la población universitaria. Es decir, más del 60, casi el 60% de los profesores universitarios están en condición de jubilado, y el promedio de edad está de 60 a 63 años. Es decir, estamos hablando de que es un proceso sistemático de deterioro de la Universidad Venezolana, impulsado, entre otras cosas, por toda esta precarización. Es decir, ¿por qué aquí me voy a parar en un solo elemento? El salario es un tema académico, absolutamente académico. ¿Por qué? Si remuneramos bien a los profesores, vienen a nuestra universidad a concursar más y podemos entre ellos seleccionar a los mejores. Si no remuneramos bien,
los concursos quedan desiertos o escasamente participa el que esté contratado en el cargo. Este es un chat que hay muchos profesores universitarios y entienden claramente lo que estoy señalando. Y además, sin contar, esa investigación está por realizarla, bueno, la ha realizado, entre otras cosas, el profesor Audi Salcedo y sí han tenido todo un trabajo sistemático y Ramón Uzcategui, lo que es el proceso de descapitalización. En 6 años, del 9 al 15, sin contar el periodo hiperinflacionario, yo logré registrar 1.200 desincorporaciones del personal docente. Y bueno, esas se pueden sustituir, pero buena parte de ellos, con nuevas contrataciones, son profesores con escalafón, es decir, tienen 4 o 5 años formándose, investigando. Y bueno, nuestros jóvenes tienen derecho a graduarse, tienen derecho a recibir educación, pero esencialmente tienen derecho a recibir educación de calidad. Porque si no, estaríamos haciendo un acto sin ninguna responsabilidad ética desde la perspectiva de la docencia. Y como dice mi amigo Fernando Sabater, bueno, efectivamente, educar tiene un valor y genera valores, pues. Entonces, esta población además está sin ningún tipo de protección para lo que es su vida y su salud. Es una población de un porcentaje alto de edad, sin HCM, porque el gobierno desde las convenciones colectivas centralizó todos los recursos para los HCM en una cosa que llaman SISMEU, que es un sistema integral de servicios médicos para la educación universitaria. Bueno, que no sirve para nada. Es decir, cuando ahorita con la última publicación, ayer estaban sacando una, pero todavía no ha sido confirmada oficialmente, que pudiera mejorar eventualmente en algo lo que era el anterior, pero en los últimos años tiene un monto simbólico de menos de $10. Entonces es un hecho, además, de que no solo deteriora la salud, es absolutamente discrecional. El profesor que va a pedir que el CISMEO le cubra algo tiene que hacerle una carta al ministro de Educación, es decir, donde solicite que le dé recursos extraordinarios. Es decir, es como todo lo que hay en la Revolución Bolivariana, absolutamente arbitrario y discrecional, donde un funcionario, un burócrata define la vida y los destinos de los demás. Entonces, los seguros autoadministrados que hacían los IPP y que por décadas, permitieron atraer también a los docentes, porque no solo es salario, el paquete, para atraer a esos mejores, le decimos, bueno, mira, tienes un buen salario, tienes una protección a la salud, a ti y a tu grupo familiar, y bueno, y uno dice, cuando uno comenzó a trabajar en la universidad, bueno, porque la quería, porque uno quería ser docente, pero también porque podía vivir mejor. Eso no hay ninguna duda, Entonces, digamos, hay una vocación ideal y hay una vocación material dentro de esas perspectivas. Entonces, bueno, hemos vivido lo que hemos vivido en esas investigaciones. Tratamos todo el tema de la alimentación también. El 57% de los profesores universitarios ha perdido peso, un porcentaje muy elevado, y más cuando vemos cuáles son las magnitudes de esa pérdida. Estamos hablando de que más de la mitad ha perdido de 10 a más kilos de toda esa población. Y un tercio de esa población, que es ese 57% que ha perdido kilos, un tercio ha perdido 20 kilos. Y nosotros ubicamos 2 años para recoger esa data. ¿Qué dijimos? Si en el 2018 declaramos la emergencia humanitaria, vamos a trabajar del año, les preguntamos, en este periodo usted sobre su alimentación y si ha perdido de peso, y bueno, fueron estos resultados absolutamente dramáticos. Ahora, esa es la situación que tenemos. ¿Qué hacemos? Bueno, creo yo que eso es importante. Yo soy profesor universitario y soy dirigente gremial, o sea que también me corresponde precisar alguna cosa. Lo primero es hacer lo que en este año empezamos a hacer. El día martes hubo una protesta nacional por salario, y nacional e intersectorial, porque este proceso de precarización, no somos los profesores los únicos que en el país que han tenido un proceso de deterioro de su calidad de vida.
Eso es absolutamente obvio. Bueno, eso produjo, entre otras cosas, manifestaciones por salario en 17 estados del país. Y en el caso de la ciudad capital, 21 manifestaciones, recordando que hubo manifestaciones particulares en cada centro de salud, que movilizó al menos 17 centros en todo el país. Y las otras 4 fueron movilizaciones del sector universitario. Claro, en el caso de los profesores universitarios, hay varias formas de actuación: la movilización, la generación de opinión a través del análisis crítico. Buena parte de nuestros profesores, hoy escribió Yoconda San Blas sobre el tema del salario. Yo creo que todos los profesores en este mes y en el siguiente, que tenemos algún espacio donde escribir, tenemos que tratar el tema salarial desde la perspectiva que quieran. Ese es un deber que tenemos para rescatar la universidad y para poder mejorarla. Porque, bueno, como le decía antes, al final del día el tema es la educación de calidad. Entonces, generar opinión, movilizarnos, organizarnos además a nivel nacional. Fueron, bueno, contabilicé yo más de una decena de movilizaciones de estados que se movilizaron en el sector educativo, porque no solo fue el sector de educación universitaria, sino la educación media. Y en algunos casos fue conjunto. Y bueno, entonces eso, por supuesto, genera elementos muy importantes. Porque, bueno, y alguien me dirá, bueno, ¿y cómo ha mantenido la universidad? Bueno, no la hemos mantenido a costa del deterioro de la salud física y mental de los profesores. Le hemos detenido es decir, nosotros hemos subsidiado la educación. Hemos tenido un proceso que lo que denominan el pluriempleo, que también lo preguntamos. Casi el 78% se dedicaba a otros oficios también. Y lo verdaderamente preocupante es que casi la mitad de eso eran oficios distintos a los del profesor universitario. Pero en cualquier caso, es decir, tener 2 y 3 trabajos, bueno, puede suponer, y en la vida académica, exceder, pero con muchísima facilidad, las 8 horas de trabajo. Es decir, la revolución bolivariana haciendo, bueno, suya la explotación más salvaje. ¿Sí? No hay sociedad capitalista en el mundo que muestre niveles tan precarios del trabajo. Sin meterme en el tema de los bodegones y los grandes centros comerciales y el trabajo que están brindando. Es decir, este gobierno está fomentando la desregulación y la flexibilización laborales a niveles absolutamente extremos. Se está desentendiendo totalmente, no solo a través de la bonificación del salario, es que esos jóvenes tienen una elevada rotación y además ha abaratado el despido de una manera tremenda. Eso es un inciso ahí para el tema universitario, pero que está en el mismo marco, es decir, es un deterioro total del trabajo. Entonces, tenemos que organizarnos y tenemos que movilizarnos con una consigna. Es decir, claro, y en ese marco tenemos que también presionar al liderazgo universitario, al liderazgo académico a que lo asuma. No puede ser que algunas autoridades digan que el problema de los salarios es de los gremios. No, el problema del salario no es de los gremios, el problema del salario es de los gremios, es de los estudiantes y es fundamentalmente de las autoridades universitarias. Entonces, aquí lo que hay es que, digamos, potenciar las posibilidades de encuentro y de acuerdo, bueno, para impulsar una lucha por salario que involucre a la universidad toda, porque todos salen beneficiados. Es decir, salen beneficiados también los estudiantes. Y también, sin meterme en otros temas, que yo fui director de desarrollo estudiantil y de OVE, y hoy no hay en el país nada de eso. Es decir, no existen becas. La beca no llega ni a $1 y algo. Ni existe servicio médico y odontológico para el estudiante, ni existe comedor, ni existe nada. En la pandemia, todas esas oportunidades de pluriempleo a los profesores además se les han reducido, como se ha reducido el trabajo en todos lados, el formal y el informal. Entonces, bueno, vive situaciones aún más dificultosas. Entonces, en lo que vamos a hacer, bueno, yo creo que hay que impulsar el tema del salario, hay que unificar al sector universitario, involucrando a las autoridades universitarias en esa lucha.
Yo no estoy diciendo que dependamos de ella, estoy diciendo que es su responsabilidad. Y lo estoy diciendo como una invitación y como un deber, como ambas cosas. Luego también sobre las condiciones de trabajo, porque ahora para la dotación no solo tienen que dotarnos para poder trabajar en nuestras aulas, en nuestro laboratorio, en la sala clínica, sino tienen que dotarnos de elementos de bioseguridad. La pandemia no ha extinguido. Es decir, como por ejemplo, lo que están planteando, que aprovecho este espacio que sé que ven muchos profesores. Todas las autoridades universitarias en cualquier nivel, pero fundamentalmente las autoridades centrales, los rectores y vicerrectores y los decanos tienen que garantizar condiciones de bioseguridad a los profesores y a los estudiantes, obviamente, a todos y a los trabajadores en general. Para ponérselo más sencillo, aquí tiene que garantizar aulas limpias, tiene que haber gel para que lo suficiente para que los profesores puedan entrar a los espacios laborales, tiene que garantizarles mascarilla, tiene que garantizarle un montón de cosas, o sea, tiene que gestionarla. Y además, y en el caso de la educación a distancia, tiene que garantizarles también facilidades para lo que es el tema de la conectividad, la financiación de todos los paquetes para mantenerse conectado. Eso lo ha hecho, yo presenté un trabajo en Provea que habla sobre el Estado desestimula, el Estado desprecia los aportes de la Universidad Venezolana para, digamos, atender la pandemia. Bueno, mientras en buena parte de América Latina en la pandemia hubo clases a distancia, en Venezuela no, en Venezuela no. El primer año fue absolutamente, ese trabajo fue 2020, pero en el 21 también se mantiene, es decir, no son totales las experiencias de educación a distancia en nuestras universidades. ¿Por qué? Entre otras cosas, por esas limitaciones. Mira, la Universidad de Costa Rica, por ejemplo, dispuso que cada docente se llevara sus equipos de computación a las casas. En la Universidad de Biobío en Brasil, en Chile, hizo un convenio con la Telefónica, con una compañía telefónica privada para tener conectividad, porque bueno, para los profesores universitarios, porque era un problema de salud pública, de interés general incluso, mantener la educación y mantener la salud y no sobrecargar los centros hospitalarios, que la gente siguiera formándose y tener los profesionales que requerimos en determinado momento. Y bueno, qué decirle de todas las experiencias de otras. Entonces, eso no tiene que garantizarse. Entonces, tenemos que luchar por salario, tenemos que garantizar por condiciones de bioseguridad, luchar por conectividad. Y tenemos que luchar por toda la dotación para el ejercicio de la docencia. ¿Eso es fácil? No es fácil, no es fácil. No es fácil. En principio, con una población tan diezmada, en el caso de los profesores, además una población que ocupa muchas horas tratando de sobrevivir y emplearse en cualquier cosa, entonces no puede atender en la misma magnitud sus obligaciones, digamos, docentes y las tareas gremiales que impulsan la movilización, la lucha. Pero hay que hacerlo. Yo creo que hay condiciones, debemos de buscar formas para mantenerlo. Y esto que iniciamos el martes, creo que además en algún modo tenemos que hacerlo sostenido. Y sostenido es con un hecho principal. Tenemos que confrontar al gobierno venezolano y al Estado. Tiene responsabilidades. Y tenemos que confrontarlo y elevar y escalar el conflicto. Eso, vuelvo a decir, no es fácil, pero tenemos que hacerlo. Y además, en el caso de los universitarios, tenemos experiencia, capacidad y responsabilidad con tareas como esa. Bueno, ahí favorecemos el diálogo con los estudiantes, con la autoridad universitaria y con los otros sectores, empleados y obreros. Es decir, el salario no es malo para el que adversa al gobierno y es bueno para el que le es favorable. Bueno, esa es una tarea que tenemos que hacer. Yo creo que es la primera. Y la segunda es que, pero está absolutamente relacionada con la primera, es que el problema, porque nosotros, quiero rescatar algo para que quede absolutamente claro, los profesores universitarios en este país no han declarado un paro.
como dice la FAPU, los profesores universitarios queremos dar clases. Es el gobierno quien nos lo impide. Entonces, aquellas experiencias donde quieran darse, se puedan dar clases, bueno, muy bien, y aplaudirla, y la experiencia que ha mantenido la universidad activa y repoblar la universidad. Nosotros somos absolutamente consecuentes con esa idea, pero tiene que existir un mínimo de garantía y no se puede estar buscando sancionar a ningún profesor. Yo creo que tiene suficiente sanción con la imposición de condiciones de vida como las que dije. Bueno, para cerrar, cierro con eso, es decir, al final nos quedamos en este país y tenemos que luchar porque sea mejor para él y para nuestra vida y para nuestra familia. Por último, a los profesores universitarios nos sobra tenemos muchas necesidades, pero nos sobra dignidad. Entonces, esta lucha no es un problema de unos profesores pobrecitos y pedimos sentido humano y solidario. Nada. Nosotros pedimos recursos para la educación, porque nuestros compromisos son los jóvenes que generarán el futuro de este país. Y queremos educarlos bien. Los que tenemos años haciéndolo y los que vienen. Entonces, educarlos bien significa tener los mejores, tener la dotación y tener la universidad operativa. Muchísimas gracias y estoy para cualquier cosa que me diga. Muchas gracias, profesor. He estado sistematizando las preguntas, hay muchas preguntas y comentarios. Voy a aprovechar para saludar a varias personas mientras llegan más preguntas. Fanny Franco, que es personal administrativo de la universidad, está conectada con nosotros. También la licenciada Rubri. Tenemos a la profesora Joanna Lee. Y también quiero destacar la presencia de varios de nuestros estudiantes que he visto conectados y que también se preocupan por esta problemática de los profesores universitarios, de sus profesores. Está Valentina Martínez, está también Marlery Horta, José Manuel García, gracias por conectarse. La profesora Mirna Yonis, la profesora Carmen Lamón, Juan Carlos Brand, Gustavo Maiz, también está la licenciada Gabriela Alvarado, egresada de la escuela, el Centro para la Paz, que estuvo mencionando usted en su explicación, que formó parte de su investigación. También está el licenciado Hitter de UCB Noticias y nos saludan también de Control de Estudios de Fases el licenciado Pedro Alvarado, y también está Mercedes Marrero de la Escuela de Arquitectura, y también la licenciada Elide. Muchas más personas, pero fue las que logré anotar. Igual gracias a todos por conectarse. Bueno, voy a pasar a leer algunas preguntas y comentarios para que usted lo pueda ir respondiendo, mientras luego entonces pasamos otros, porque realmente hay muchísimos. Dice un comentario del profesor Llaneto, que ya mencionaba que está con nosotros, es rector. Dice: defender el derecho de los profesores es defender el derecho de los estudiantes. Quien destruye a la sociedad del conocimiento destruye el futuro de la nación. Estamos de acuerdo con esto, por supuesto. Si no se puede llevar comida a la casa, si no se puede pagar el transporte para ir a trabajar, ¿cómo podemos hacer docencia e investigación? Estas posiciones en el ranking de universidades de trabajo es de trabajo de años anteriores. Eso ya es imposible, por lo dicho por el profesor Afonso. Y también menciona que coincide con usted en cuanto a que el tema salarial es un problema académico. Por acá tengo una pregunta, un segundo, de la profesora Sara Vera. ¿Cuál es la idea de tener asfixiadas las universidades? Han venido tocando a todos los sectores y actores que hacen vida y han mantenido la universidad. Por los momentos les dejo estos comentarios y preguntas, y luego entonces le hago otro conjunto más de preguntas y comentarios. Bueno, al escucharte dando los saludos, tengo que decir que estoy de verdad agradecido por estar en este espacio y honrado, porque hay un público, muchos de ellos lo conozco, que de elevado nivel.
de elevado nivel y absolutamente comprometido con la Universidad Venezolana. Bueno, obviamente, es decir, yo he dicho que el problema es defender la educación de calidad. Y la educación, primero, la educación es la puerta de otros derechos. La gente estudia para vivir dignamente, que al final es el destino último de los derechos humanos, garantizar una vida digna. Entonces, porque usted estudia para tener un trabajo que le permite alimentarse, que le permite educarse, seguir creciendo, ¿entendido? En salud. Entonces, es una educación, en la lucha por educación de calidad no le puede pertenecer a los profesores nada más, le pertenece a la sociedad en su conjunto, le pertenece a los profesores, le pertenece a los estudiantes, le pertenece también a los empleados y obreros. Entonces, le pertenece a todos. Bueno, ¿cómo podemos hacer docencia? Mira, obviamente hay un elevado componente, y eso fue en la investigación, hicimos un elemento y así yo les dije a ustedes que la mitad de los profesores tenían proyectos de investigación, aunque casi el 80% lo financiara con recursos de ellos. Pero también les puedo decir que casi la mitad le preguntamos si había participado en algún evento académico en los últimos 4 años, y la mitad afirmó que sí, en condición de ponentes. Es decir, estoy hablando de producción. Una producción, por supuesto, que en el campo de las ciencias sociales y de la formación teórica, hay un poco más de posibilidades porque en otros es más difícil, porque si usted no tiene los reactivos para hacer los experimentos, para hacer los trabajos de investigación, no tiene la dotación de los insumos, no puede investigar. Pero estoy hablando de que hay un enorme sentido de vocación. Y cuando les preguntamos sobre por qué se mantenían dando clases, estoy buscando unos motivaciones para permanecer en la docencia. Y debo decir, decían cosas: amor, mística, abnegación, compromiso por lo que hago. Además de negarme a dejar nuestra universidad a la deriva. He luchado mucho por ello, amo la universidad y el trabajo para el cual me formé. Amo profundamente mi actividad docente en la universidad y tengo 35 años como docente activo, es decir, más allá del periodo de jubilación. Me gusta mucho mi área de investigación y no la voy a abandonar, y trataré de mantenerla por un compromiso con mis estudiantes. La universidad como institución es garante del crecimiento y desarrollo del país. No siempre lloverá. Cuando las aguas vuelvan a su cauce, la universidad será la primera flor que indique que llegó la primavera. Al final yo lo que le estoy diciendo es que no se puede hacer docencia si no es a costa, como ha venido siendo, de la financiación de la actividad docente por parte de los profesores universitarios. Eso no se le puede imponer a nadie. Eso no se le puede imponer a nadie. Tú no le puedes imponer responsabilidades del Estado, porque además en este caso yo he hablado de la educación pública. No he hablado de la educación privada, por cierto, que en el socialismo la asimetría entre las condiciones de trabajo de la educación privada con la educación pública crecieron exponencialmente. Es decir, yo diría, teóricamente la educación pública debió haber tenido un empuje. Alguna vez dijeron que tenían 3 millones de estudiantes matriculados. Nunca los vimos por ningún lado. A lo mejor sí hubo cifras alrededor de 2 millones, porque hubo algunas universidades que se expandieron a través de módulos, a costilla de su calidad. Pero ¿cómo podemos hacer docencia? Dije, la gente la está haciendo con base en sacrificios absolutamente personales. La conectividad que estamos nosotros teniendo ahorita la pagamos nosotros. Con los recursos que están. Yo estoy conectado por el teléfono. Tengo al lado mi laptop. Mi laptop es del 2008. Ese no tiene ni cámara. Entonces, es decir, pero digo, voy y trato. Yo no estoy hablando de trabajo, digamos, y no exigir los derechos. Toda mi intervención ha sido poniendo en énfasis de la exigibilidad de la lucha. Y sobre todo que entiendan las autoridades universitarias. Digo las autoridades universitarias porque están más cercanas, ¿vale? Están más cercanas. Si tú sabes que los patrones en la universidad tienen una cualidad absolutamente particular. Al mismo tiempo son trabajadores. Es decir, los patrones nuestros, el rector, el vicerrector, son profesores.
la rectora, pues en este caso, de la UCB, pero los rectores en cualquier universidad son profesores, los decanos son profesores. Es decir, deberían ser fundamentalmente o tienen que ser un aliado de la lucha de los profesores, entenderlos. Es más, en estos días un decano estaba intentando conectarme y bueno, me dijo, bueno, mira, vale, que coño, estoy teniendo problemas y esto lo digo con, no voy a mencionar quién es, por supuesto, pero esto es absolutamente verídico lo que le estoy señalando. Yo, cuando tengo consejo de facultad voy a conectarme en el internet de una vecina que es mucho mejor que el mío. Entonces, bueno, si comprenden eso, ¿por qué no comprenden lo demás? Compréndanlo. Algunos no tienen la vecina y algunos tienen que ir en transporte público. Y bueno, y crece las posibilidades de contagio y todo lo demás, y a nadie le puedes imponer. No ha habido ningún decreto de confinamiento, ni siquiera hay el 7x7 en este momento, pero a nadie le puedes imponer que ante todavía la existencia de riesgo, la gente tenga que arriesgarse. Eso absolutamente, eso contradice el sentido común. ¿Y qué buscan con la asfixia de la universidad? Bueno, vale, buscan fundamentalmente lo que hemos dicho, conculcar la posibilidad de pensamiento crítico. El gobierno va por la libertad académica, ¿vale? Va por tomar definitivamente a las universidades. Por cierto, que aquí voy a decir algo que señalaba en Provea en esto. La agenda es salario, la agenda no es ley de universidades. Aquí no hay ley que discutir. Hay que decirle al diputado Ricardo Sánchez y a la profesora de la Universidad de Odontología, Yanira Córdoba, que ley, una ley sobre qué, una ley sobre el cementerio, para legislar un cementerio. Es decir, ¿con qué vamos a resolver con la ley? Con la ley resolvemos los 450 actos vandálicos que se han registrado durante la pandemia en las universidades, la destrucción de nuestro patrimonio científico. Ayer mismo saquearon un laboratorio de química en ciencia. El Instituto de Medicina Tropical tuvo 79 intervenciones de AMPA en 4 años. Entonces, la ley no resuelve nada. Por supuesto, nosotros queremos que nuestra universidad tenga movilidad, esté vinculada con el sector internacional, pero hace 2 días el Ministerio de Educación ha hecho ellos le llaman Expo Universidad 2022, y entonces las representaciones eran Cuba, Nicaragua, jurídica, casi a 16 universidades. Entonces, esa es la universidad que ellos quieren, una universidad donde no haya pensamiento crítico, donde van a salir más resentidas, por cierto. Las ciencias sociales, en estos días lo dijo